¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Conecta con Valdepeñas, cuando estamos cumpliendo 71 jornadas de estado de alarma en nuestro país. Y cuando nos encontramos posiblemente a una semana de pasar a esa fase 2 de desescalada en la provincia de Ciudad Real. Hoy hablamos con la empresa tecnológica que ha hecho posible que más de 80 millones de unidades de protección particular para sanitarios sean distribuidos en nuestro país gracias a un corredor sanitario abierto entre China y Madrid. Hablamos también con la empresa logística que se encarga del transporte de las pruebas PCR para los hospitales de Valdepeñas y de Manzanares. Y hablamos por último de enseñanza, de educación, porque el próximo lunes se podrían reabrir los centros docentes de enseñanza secundaria, los institutos, pero no se sabe en este momento con claridad en qué condiciones se llevará a cabo esa reapertura. Vamos con todos estos contenidos ya. El grupo OESIA está entre las principales compañías tecnológicas de España dedicadas a la defensa y a la ingeniería civil. Cuenta con más de 3.200 empleados y en Valdepeñas tenemos el honor de contar desde hace más de 40 años con la planta de producción de Tecnobit, que pertenece al grupo Tecnobit, al grupo OESIA. Don Luis Fornells es el presidente ejecutivo de Tecnobit, grupo OESIA, al cual saludamos en este momento. Le agradecemos, le damos la bienvenida a Televaldepeñas y le agradecemos esta entrevista. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Bien, pues razonablemente bien, razonablemente bien. Le diría, ustedes en el grupo OESIA han tenido una implicación plena en la lucha contra la pandemia en nuestro país, y desde las últimas semanas, desde las últimas 8, 10 semanas, desde que nuestro país está establecido el estado de alarma, han puesto en marcha hasta 12 iniciativas de lucha contra el COVID, por destacar alguna de ellas: el desarrollo de un algoritmo acelerador de la detección, para la detección del COVID-19 en pacientes con otras enfermedades, la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la monitorización de la ciberseguridad en hospitales y la de mayor envergadura quizás, y no menos importante y no más importante que los demás, es la colaboración con Iberia y con la compañía Phenin para establecer un corredor sanitario aéreo que haga posible traer a nuestro país millones de mascarillas, de equipos de protección individual y de componentes para respiradores. Don Luis Fornells, yo le pediría que nos hablase de estas 12 iniciativas contra el COVID-19. Bueno, buenas tardes. La primera, la más importante, yo creo que es, como siempre, la primera, ¿no? Y la primera es tratar de poner al servicio de la sociedad aquellas facilidades que nos permite nuestra propia aplicación de Gacela. Nuestra aplicación de Gacela es una aplicación que está en el 80% de la sanidad pública española en los principales hospitales de este país, y lo que hemos hecho ha sido facilitar la instalación de 87 nuevas unidades médicas para tratar a un total de 2.000 pacientes a través de esta aplicación de Gacela Care. Esa fue la primera que pusimos en funcionamiento. Ya luego, sobre esa misma, lo que hicimos fue la que acabas de mencionar, el algoritmo que desarrollamos para aquellos pacientes que, estando hospitalizados y monitorizados dentro de esos hospitales, pues pudieran empezar a mostrar síntomas del COVID-19. Cuando ese algoritmo predecía que se iba a producir esa situación, se avisaba al personal sanitario, a los médicos, para que aislaran al paciente y le dieran el tratamiento correspondiente al COVID en paralelo con la dolencia por la cual estaba internado. Claro, cuando tienes esta situación, quienes sufren no son solo los pacientes y el personal sanitario, también los familiares de los pacientes, que requieren de una lógica información sobre el estado de salud y sobre el tratamiento que está sufriendo su familiar. Y para eso desarrollamos la tercera iniciativa, que fue el desarrollo de una aplicación móvil que funciona en móviles, en tablets y en PCs, a través de la cual se puede monitorizar y seguir los distintos tratamientos que el paciente va pasando a lo largo del tratamiento del COVID, de manera que evitas llamar al personal sanitario y permites que ese personal se dedique precisamente a su principal función, que es atender a los enfermos. En paralelo con toda esta pandemia y con toda esa crisis que se generó, fue imprescindible fabricar respiradores. El Hospital General de Valdepeñas se dirigió no
nosotros con el ruego de a ver si podíamos ayudarles de alguna manera en eso. En 24 horas pusimos en disposición del hospital el primer prototipo del respirador, como esos que se oyen que ha hecho la SEAT, pues lo hicimos en nuestra planta Valdepeñas, en conjunto con otras empresas locales, y pusimos en 24 horas ese respirador a funcionar. Es verdad que necesitamos 24 horas más para terminar de adecuar todas las características técnicas que necesitaba el hospital, pero en 48 horas tuvieron ese primer respirador. Y en paralelo lo que también nos pidieron es tratar de incrementar la capacidad de los respiradores ya existentes, y para eso desarrollamos unos pequeños dispositivos que, acoplados al respirador actual, permitía dar servicio a dos enfermos en lugar de uno. En paralelo a eso, hemos tratado de ayudar a nuestros voluntariados, a todos los voluntarios del Grupo ESIA, que han fabricado en sus casas más de 2.000 pantallas protectoras para el personal sanitario. Esa fue nuestra sexta iniciativa. La séptima ya tiene que ver con algo mucho más sensible, como son los datos personales, los historiales clínicos. Mirad, cuando se lanzó la pandemia, cuando esto fue realmente un problema, tuvimos muchísimos ataques ciberdelincuentes que intentaban introducirse en nuestros sistemas sanitarios. La verdad es que los ataques se han triplicado desde el inicio de la pandemia y estamos activando todos los protocolos de máxima seguridad para impedir esos ataques. Y así es lo que hemos hecho, desde el Hospital General de Campaña de IFEMA en Madrid hasta otros centros sanitarios, donde hemos puesto unas sondas que identifican si realmente ese hospital o esa unidad asistencial está siendo objeto de un ataque. Pensemos que en la ciberdelincuencia lo más importante es la detección precoz y compartir esa información con otros centros de soporte a la ciberseguridad. En paralelo al entorno sanitario hicimos lo mismo con el entorno público y privado. Hemos desarrollado muchos más controles dentro de todo lo que son las redes que dan soporte a los distintos servicios críticos de distintas empresas, a las cuales, como nuestra novena iniciativa, les ayudamos a hacer la transformación digital. Todo el país dice que hemos ido al teletrabajo. Eso ha sido posible gracias a dos principios, ¿no? El primero, que nuestro país estaba preparado para tener unas infraestructuras de telecomunicaciones suficientes para soportar eso. Pero el segundo ha sido que se ha tenido que ayudar a las empresas a transformarse digitalmente, a transformar sus procesos, que eran manuales y presenciales, en procesos digitales y que se pudieran hacer en teleproceso. A eso hemos estado dedicando nuestros esfuerzos como novena iniciativa. La décima ha sido las atenciones al ciudadano. Los centros de atención al ciudadano no se han colapsado porque hemos conseguido incrementar el soporte a los mismos, igual que hemos hecho con la parte del centro de atención al usuario de telecomunicaciones. Esa fue la 11ª. Y por último, pero no menos importante, el corredor que has mencionado. Mira, FENIN, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Iberia y Grupo ESIA han hecho que el camino más corto entre Shanghái y Madrid pase por Valdepeñas. En Valdepeñas hemos puesto el corazón, hemos puesto la central logística para poder desarrollar una iniciativa que ha traído más de 80 millones de unidades de material sanitario para nuestro personal sanitario. 1,6 millones de mascarillas han venido directamente a la comunidad de Castilla-La Mancha, nuestra comunidad. Y ha sido muy importante porque realmente hemos recibido donaciones que hemos tenido que trasladar desde Shanghái hasta España en el más mínimo tiempo posible, con unas líneas de transporte y de logística completamente colapsadas. Todo el mundo iba a China a buscar estos materiales. Y lo cierto es que ha sido una colaboración público-privada, sin esa colaboración del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Hacienda, hubiera sido imposible de hacer. Hoy en día hemos hecho más de 32 operaciones, hemos traído más de 80 millones de unidades de material médico y hemos sido capaces de, más que hablar de los 80 millones, hemos sido capaces de ayudar a realmente traer ese material imprescindible para tratar de mejorar
la situación no solo de nuestros enfermos, sino también del personal sanitario que les atiende. Señor Fornells, esta semana ha recibido en la planta de Valdepeñas, en Tecnovit, la visita del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y buena parte de su gabinete, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, consejero de Sanidad y consejera de Acción Social. ¿Qué conclusiones más importantes? Bueno, evidentemente la visita tenía por objetivo dar visibilidad y reconocimiento al esfuerzo que Tecnovit, Grupo SIA, está haciendo no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en todo nuestro país. Le decía, ¿qué conclusiones extrajeron de esa visita del presidente Emiliano García Paje a la planta de Tecnovit, donde por otra parte es casi un asiduo, es rutinario que el presidente de Castilla-La Mancha esté en Tecnovit? Bueno, la verdad es que el presidente y toda la comunidad, la verdad es que nos sentimos en deuda permanente con ellos, ¿no? Es verdad que vinieron a hacer algo que es la primera vez en mi vida que sucede, y es que ha venido pues la administración, en este caso autonómica, a reconocer el esfuerzo de una empresa y de sus trabajadores por aportar un granito de arena a la sociedad y devolverle a la misma parte de lo que la sociedad nos da. La sociedad nos da trabajo, la sociedad nos da bienestar, y de alguna manera cuando estalló esta pandemia y se puso el estado de alarma, lo primero que nos preguntamos es qué podíamos hacer nosotros para tratar de paliar esto. Aquí los 3.500 familias que formamos el Grupo SIA pensamos que teníamos que hacer algo, y nos pusimos a hacerlo, se concretó en esas 12 iniciativas, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al cabo de 2 meses se presenta el presidente de la comunidad con parte de su equipo de gobierno y nos hacen algo que yo creo que es histórico. Creo que hay que valorar en su justa medida que la administración venga a reconocerte y a darte las gracias y a mostrarte el reconocimiento y el agradecimiento por una labor que iniciaste simplemente por un tema absolutamente social, de estar cerca de la comunidad y de tratar de devolverle a la misma, como te decía, parte de lo que ella nos da. Nos ha parecido un gesto realmente espectacular, ejemplar, y si quieres que te diga la verdad, muy poco habitual. Muy poco habitual. Es verdad que a veces la clase política va a los sitios cuando soplan vientos favorables, pero en este caso, ¿no? En este caso ha sido por un acto absolutamente fuera de lo normal, que es mostrar la gratitud de una comunidad representada, en este caso por su máxima autoridad, que es Emiliano García Paje, como presidente de la Junta, para decir simplemente gracias y recibir un de nada. Es nuestra obligación. Esto lo vamos a superar entre todos y todos juntos. Don Luis, recupero una de las ideas que usted nos ha trasladado en su primera respuesta, que es la del teletrabajo. Si una de las conclusiones positivas que se está extrayendo a nivel laboral y profesional en el ámbito de las empresas de nuestro país y de otros, es que el teletrabajo funciona en determinados ámbitos y en determinadas actividades. Le pregunto doblemente, en Tecnovit han apostado por el teletrabajo, y su punto de vista particular, ¿entiende que es una opción válida para incrementar inclusive tanto la productividad, la eficacia como la conciliación, que es un término que está muy acuñado en nuestra sociedad en estos días? Vamos a ver, en Tecnovit, Grupo SIA, somos un total de 3.500 profesionales. Sobre el total del grupo, a nivel mundial, el 92% está en teletrabajo. Decir que no creo en el teletrabajo es complicado en estos momentos. Ahora bien, en la fábrica de Valdepeñas, pues hemos tenido que tomar otro conjunto de medidas. Es imposible fabricar sin estar presencialmente en la fábrica. Lo que pasa es que, como decía antes, hemos girado toda la compañía a un entorno mucho más cercano y mucho más preocupado, básicamente por lo que debe ser nuestra principal ocupación, que es cómo mantener y proteger la salud de nuestra gente. Y entonces lo que hemos hecho en la fábrica ha sido sectorizar la misma en 15 sectores. En la fábrica, pues cuando vino el presidente de la comunidad, lo primero que se le hizo fue tomar la temperatura, como a toda persona que tiene que entrar en un espacio que tiene que estar absolutamente preservado de cualquier tipo de riesgo de contagio, ¿no? O sea que la parte, digamos, de presencia se controla de una manera específica.
El resto del personal, también la gente de la fábrica que puede teletrabajar, pues los ingenieros trabajan desde su casa y cuando tienen que hacer una prueba de producción, lógicamente se tienen que desplazar a la fábrica. De esa manera tenemos el segundo tipo de teletrabajo. Hay un tipo de teletrabajo que es 100% en casa y hay un segundo que es un mixto entre en casa y tener que ir de cuando en cuando presencialmente a la fábrica. Y por último están los que teóricamente siempre tienen que estar presencialmente, o bien porque es la fábrica o bien porque el tipo de trabajo de mantenimiento así lo exige. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse? Sin lugar a dudas, ha venido para quedarse. Sin embargo, hemos de ser muy conscientes de que ese teletrabajo ha de ser un trabajo en casa, no quedarse en casa trabajando, que parece que sea igual, pero no es lo mismo. Ha de ser un trabajo que tiene un entorno suficientemente bien seguro, bien aislado, bien determinado para poder hacer el tercer punto que has mencionado, la conciliación. La conciliación no puede ser un totum revolutum en el mismo lugar. Tenemos que tener un espacio para trabajar en teletrabajo y un espacio donde, lógicamente, tengamos a nuestra familia y podamos atenderla. Atenderla sin desatender el trabajo y atender el trabajo, por supuesto, sin desatender a la familia. Este es el concepto que estamos tratando de trabajar. El teletrabajo ha venido, pero habrá que crear un entorno muy claro de trabajo en casa, en primera residencia, en segunda o donde sea. Y por otro lado, tendremos que ser capaces de que ese trabajo sea realmente fácil de conciliar y de medir y de mantener la productividad como teníamos antes. Hay que terminar de crear la cultura del teletrabajo en España. Don Luis, me va a permitir por último que le pregunte sobre la propuesta que el alcalde de Valdepeñas ha hecho sobre usted, acompañado por el equipo de gobierno, para hacerle valdepeñero, hacerle valdepeñero de adopción. Primero, ¿qué representa para usted esta distinción? Si son una especie de juegos florales, si le llega al alma y, en definitiva, si se ve como un valdepeñero más. Absolutamente. Yo hace tiempo que me siento un valdepeñero más. Yo creo que he acuñado esa frase que dice que a mí cuando me preguntan que dónde tengo la fábrica, yo digo que en Valdepeñas, un lugar de La Mancha de cuyo nombre yo sí quiero acordarme. Entonces yo me siento valdepeñero porque realmente estoy muy agradecido a esa ciudad, estoy muy agradecido a esa comunidad y estoy muy agradecido a los valdepeñeros y a las familias que han depositado en Tecnobit el lugar donde crecer y donde mejorar su calidad de vida y donde progresar y donde hacer que sus hijos tengan un futuro esperanzador. ¿Qué representa para mí? Bueno, lo primero, una sorpresa. Si digo otra cosa, mentiría. Segundo, un orgullo increíble. Entre medio, una cierta emoción porque el vello se me puso de punta. Y por último, yo creo que lo que más sentí es esa pregunta que a veces te haces, ¿no? Y es, ¿serás capaz de estar a la altura de la distinción? Creo que hay mucha gente que se puede merecer muchísimo el ser considerado hijo adoptivo de Valdepeñas, pero sin lugar a dudas, si realmente la Comisión de Honores y Distinciones así lo ha considerado, el alcalde así lo ha tenido a bien, y que eso lo haga delante del presidente de la comunidad y en directo y en vivo, pues la verdad es que no puedo sentir más que un orgullo y de juegos florales o de juegos florales, nada. Esperando con muchísima ilusión el día en que sea oficial, en el acto en el que me nombren hijo adoptivo y pues ¿para qué negarlo? Pues disfrutar de ese momento, de la emoción que seguro que voy a sentir y de ese agradecimiento eterno a Valdepeñas, a Castilla-La Mancha y a un conjunto de autoridades que creo que han depositado en mí una confianza de la cual espero ser merecedor. Pues nuestra enhorabuena por ello, pero sobre todo por estar al frente y pilotar una compañía como el Grupo SEA Tecnobit y que sigan haciendo tanto como hasta la fecha hacen, no solo en este grande episodio de la pandemia, sino por el desarrollo tecnológico de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Don Luis Funes, muchas gracias por entrar en contacto con Valdepeñas y hasta la vista. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
El sector logístico está resultando crucial, trascendental en la lucha contra la pandemia del COVID-19. En Valdepeñas nos hemos querido acercar a una empresa de transportes que está precisamente dedicándose a trasladar a diario y de lunes a domingo esas pruebas, esas PCRs de los hospitales de Valdepeñas y de Manzanares. Ya digo, un trabajo diario intensivo que ha llevado inclusive a multiplicar, a incrementar un 20% la plantilla. Eulogio, bueno, todo este episodio de la pandemia nos ha pillado absolutamente todo el mundo fuera de juego. En sus inicios se nos venía encima, pero no lo estábamos viendo. Y para empresas del sector logístico, como la que tú diriges, pues entiendo que debe de haber sido un antes y un después y poner a prueba vuestra capacidad de adaptación. ¿Qué ha supuesto para NACES en Valdepeñas el tener que gestionar el envío de material de pruebas, de material sanitario entre hospitales, esta nueva carga de trabajo? ¿De qué ha constado y cómo la habéis gestionado? Pues hombre, lo primero, buenos días, agradecerte, Julián, que estés aquí con tu gente y bueno, comentar que no llevo mascarilla porque estamos respetando las distancias de seguridad y porque se me entienda un poco mejor, porque si no al final no se entiende nada. Estamos de acuerdo. A través de los equipos estos. Bueno, para nosotros, ¿qué ha supuesto el tema de esta pandemia del COVID-19? Nosotros ya estábamos trabajando con los dos hospitales, tanto el de aquí de Valdepeñas como el de Manzanares, por licitación pública. Somos los operadores, los subcontratistas de transporte urgente, de movimiento de muestras, tanto de movimiento de muestras como de lo que es abastecimiento, tanto de almacén como de farmacia, de los citados hospitales. Y bueno, cuando entra el día 1 de esta epidemia, nos llaman, nos dicen de la gravedad de estas circunstancias y hay que poner en disposición de los dos hospitales pues unas rutas alternativas que no teníamos lógicamente hasta este día en marcha para poder mover todas las muestras de los PCR, tanto del Hospital de Valdepeñas como de Manzanares, enlazándolas con microbiología en Ciudad Real y con Majadahonda en el Centro Nacional de Microbiología, allí en Madrid. Entonces, bueno, ¿esto qué conlleva? Pues nos conlleva, por una parte, dentro de la desgracia, el poder mantener la plantilla sin tener que tocarla, porque la carga de trabajo pues supone casi un 20% más de la que teníamos adicionalmente con ellos. Cierto es que desde el primer día el grupo nuestro, lo que es el grupo logista, lo que es NACES, nos habilitó de EPIs, geles, guantes, mascarillas, de cara a proteger a nuestra gente, y eso nos permitió poder dar el servicio desde el minuto 1 y estar en primera línea de guerra con esta pandemia. En términos cuantitativos, ¿sabrías decirme qué cantidad de pruebas PCR habéis gestionado, habéis transportado? Pues hombre, te puedo decir, en números exactos de pruebas no lo sé, porque lógicamente nuestra labor es moverlas, y conforme llegaban tanto al Centro de Microbiología de Ciudad Real como a Majadahonda, nosotros llevamos la nevera, una nevera biológicas, donde realmente pues va sin ningún tipo de riesgo para poderla manipular y transportar. Sí te puedo decir que inicialmente hubo que poner 3 rutas diarias, una era a las 9 de la mañana, 12 de la mañana y 4 de la tarde, tanto en Valdepeñas como en Manzanares, para llevar todas las muestras de PCR que se estaban sacando, se estaban extrayendo, y enlazarlas con lo que es Ciudad Real, con lo cual imagínate, diariamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, incluidos festivos que nos pilló la Semana Santa por medio, pues 3 neveras biológicas, que estamos hablando de un tamaño tal cual, directamente llena de pruebas en gravillas, directamente, es decir, por tubos, con lo cual una es decir, verdadera exageración. De hecho, el incremento de trabajo que tenía en microbiología en Ciudad Real fue brutal. Y digamos, desde aquí tengo que darle también, darle la gracia, trasladar la gratitud de este equipo de trabajo porque se han dejado la vida, la piel, y la verdad es que han hecho un trabajo encomiable allí en los laboratorios, tanto en los laboratorios de aquí de los hospitales como en la guía de microbiología, porque la carga de trabajo ha sido abrumadora. Las primeras semanas fueron mortales, de vital importancia,
pero mortales porque estaban allí a doble y triple turno y no daban abastos a hacer, lógicamente, en el tiempo que ellos hubieran querido, lo que son el análisis de estas pruebas. El estar gestionando, moviendo material tan sensible, tan vital, nunca mejor dicho, ¿os ha obligado a aplicar medidas de autoverificación para proteger en todo momento la seguridad de esas muestras? Pues en este caso sí, además, junto con los sanitarios que estaban en los laboratorios, pues estos protocolos, que además también eran nuevos para ellos, nosotros tuvimos que adaptar desde el minuto 1. Esta adaptación, ¿de qué forma se hizo? Pues muy sencilla. No lo tengo claro si desde la OMS o desde el propio Centro Nacional de Microbiología, que entiendo más prepararía esos protocolos. ¿En qué conllevó? Pues conllevó en que las neveras tenían que ser unas neveras específicas biológicas, luego toda la muestra iban en unos contenedores interiores totalmente herméticos y lógicamente que la gente que trabajara dentro de este medio, es decir, fuese con guantes, con mascarillas y además, lógicamente, desinfectándose en cada uno de los viajes o transportes que se hacían. Con lo cual, pues lógicamente, desde el día 1, nosotros con los dos laboratorios, tanto el de aquí de Valdepeñas, Laboratorio de Microbiología de aquí de Valdepeñas, como el Laboratorio de Microbiología de Manzanares, pusimos esto en marcha de cara a que la gente, pues lógicamente, tuviera lo máximo, dentro de lo que es la prudencia, pero lo máximo que podíamos en cuanto a seguridad. Y que esta gente por lo menos nos infectara o procuráramos que nos infectara. Soy de los sectores o de los escasísimos sectores que han visto incrementada su actividad con motivo de la infección por coronavirus. ¿Eso os ha llevado a fortalecer, a reforzar vuestra plantilla de trabajadores? Más al contrario que el tener que aplicar ERTES. Pues la verdad es que a nosotros sí, aunque esté mal decirlo y por una parte estemos contentos, pero por otra nos duela que esta alegría venga por una desgracia. Cierto es que aquí en nuestro negocio concretamente, en el que es NACEX, tenemos dos líneas de trabajo, una que son los hospitales. Nosotros hemos dedicado, la infraestructura de nuestra compañía está más dedicada al servicio de laboratorios, farmacias y hospitales, lo que es salud pública, que realmente a las .com como otras compañías de transporte. Pero sí que es cierto que con esta pandemia había una línea de trabajo que se ha incrementado, que es la entrega a particulares, porque lógicamente como operador crítico de servicios esenciales, que somos nosotros, había que darle servicio al particular. Por otra parte, se ha incrementado en cuanto a lo que es el trabajo de hospitales, que nosotros ya trabajábamos con ellos. De hecho, desde la primera semana del estado de alarma, se nos comunicó que la prioridad en cuanto a las entregas, al margen de los servicios que hubieran contratado, era primero lo que es sanidad, todo lo relativo a sanidad, fármacos, todo lo que es relativo a laboratorios y demás, y luego todo lo que es el abastecimiento a lo que son personas particulares, pues primero aseos, pues primeras necesidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al incrementarse las dos líneas de trabajo nos ha permitido, inicialmente nos estábamos planteando de poder haber hecho un ERTE si nos sobraba gente, porque el volumen de trabajo, hay clientes que han cerrado, que ha bajado la persiana, y esos clientes no han facturado, con lo cual ya a nosotros nos ha pillado una parte de esos clientes que al día de hoy no nos dan trabajo. Pero sí que es cierto que lo que se ha incrementado por una línea, más lo que se ha incrementado excepcionalmente, todo el tema relativo a la salud y a los hospitales, nos ha permitido no despedir a nadie, no entrar en un ERTE temporal de nuestra gente, y aparte tener que reforzarlo con una persona nueva para apoyar esas rutas, porque ya te digo, Julián, que ha sido de lunes a viernes, fines de semana, días festivos, y además incluso ha habido servicios que se han hecho de madrugada, porque ha hecho falta reponer unos tubos de ensayo, o ha hecho falta reponer porque ha sido una locura, incluso los propios EPIs, y había que sacar un vehículo a las 12, a la 1 de la madrugada, a recoger en otro hospital una cesión de material o ir a por un fármaco que hacía falta tal. Adicionalmente a lo que estamos hablando del ensayo de muestras. Con lo cual, a tu respuesta sí. ¿Habéis registrado entre vuestro equipo de empleados, de personas, algún contagio? No, gracias a Dios hemos tenido dos bajas, una por un chaval que tiene arritmias y demás, y otro chaval justo una semana antes del estado de alarma, que tuvo unas décimas de fiebre y tal, y por precaución lo mandaron a casa. Lo han tenido 15 días, pero inicialmente no dio positivo en COVID. Con lo cual tocamos madera, damos gracias también al de arriba, los que somos católicos, porque estando en primera línea de riesgo desde el día 1, minuto 1, nuestra gente, gracias a Dios, no se ha llegado a infectar. Ni nuestra gente ni los que estamos aquí, de gracias. Sois una de las empresas que han tomado parte en la experiencia y en la iniciativa de los llaveros solidarios,
que inicialmente había una previsión que se ha visto totalmente desbordada. Recientemente habéis entregado la recaudación a los dos hospitales de Valdepeñas y Manzanares. Cuéntanos qué cantidad de unidades se han logrado vender, cómo os habéis organizado para que los interesados tuviesen su llavero solidario y finalmente esa recaudación a cuánto ha ascendido. Pues hombre, lo primero, la sorpresa en positivo que nos hemos llevado, porque cierto es que la gratitud de la gente, de la persona, del usuario, por decirlo de alguna forma, desde sus casas confinados, pues y en unas condiciones que están siendo difíciles, tanto económicas como sociales, estén dispuestos, porque no somos solamente nosotros, sino mucha más gente que ha hecho acciones, que de alguna forma hayan contribuido económicamente a esta campaña o a esta ayuda. A nosotros, cuando nos llamaron, esto tengo que reconocer que la iniciativa la llevaron tres clientes nuestros, de aquí de Valdepeñas y de Manzanares. Ellos son los que realmente han sido lo que han gestado esta iniciativa desde el inicio. Y nosotros, cuando nos lo comentaron, nos pareció bien. Creíamos que era una cosa que podía de alguna forma ayudar, además directamente, económicamente, en este caso se decidió a los hospitales, como hubiera podido ser a otras organizaciones. Y creíamos que esto iba a ser pues 200, 300 unidades en llaveros, y nuestra sorpresa ha sido que hemos movido más de 1000 unidades, ¿vale? Entonces el montante total han sido 6.478 euros, que se ha recaudado del 100% de la campaña, 50% que se ha dado a Manzanares, al Hospital de Manzanares, Virgen de Altagracia, y 50% aquí a Valdepeñas, a Gutiérrez de Ortega. Y nos ha sorprendido que en 15 o 20 días que ha durado esta acción, pues bueno, nos ha desbordado. Es decir, esto ha sido... Nosotros hemos tenido que tener gente aquí, entender que 900 direcciones más o menos que hemos entregado es una por una a cada persona, y directamente pues ha sido una labor encomiable. Ha habido gente de los colaboradores que han puesto los llaveros físicamente, de su dinero lo han comprado y lo han puesto, y otros que han estado muchas madrugadas, muchas noches grabándolo, porque se ha grabado uno por uno. Es decir, se ha hecho muy bien, ha quedado muy curioso, ha quedado, la verdad es que una cosa muy correcta, muy bien hecha. Y muchas noches, porque la gente tenía más cosas que hacer, no solamente esto, porque hay gente que está también trabajando, y muchas noches han estado grabando 1000 unidades, lógicamente llevan un tiempo importante grabarlo uno por uno, con lo cual, y quiero trasladar la gratitud a todos aquellos que nos están oyendo, que han hecho posible esta iniciativa, que directamente, pues desde NACER, desde el Grupo NACER, desde el equipo de trabajo de NACER Grupo Logista, pues darle las gracias, de verdad, nuestra máxima gratitud por gastarse esos 6 euros en ese llavero, que bueno, que también quiero trasladar que aquí en Valdepeñas se ha entregado a la Fundación, que le dará un buen uso a ese dinero porque hace falta, y en Manzanares todo lo que son las mamparas que se han puesto para protección de los sanitarios en las recepciones, tanto de administrativos como de centros de salud, esa mampara de metacrilato se van a pagar con este dinero, que ha sido altruistamente altruista por nuestra parte, y ayuda económica de mucha gente que quiere que llegue a la gente que más falta le hace. Pues nuestro reconocimiento por ese éxito, y también por la gestión que estáis llevando a cabo a nivel profesional con ese traslado de muestras tan importante para contener la pandemia. Yo, Julián, si me permites, trasladar desde aquí, de verdad, mi agradecimiento personal, el de mi gente, y hacer eco del esfuerzo que se ha hecho desde los hospitales por dar cobertura y se sigue dando cobertura. En el momento esto no ha terminado, esto nos queda todavía un camino importante que recorrer, pero tanto desde la gerencia de los hospitales, que se han dejado la vida porque hay cosas que a lo mejor se pueden mejorar, pero desde el día 1 han estado intentando, es decir, desde la parte, hablo desde los hospitales, es decir, intentar abastecer en EPIs a su gente, a sus sanitarios y al entorno, y han hecho un esfuerzo de verdaderamente humano. No se ha hecho más porque no se ha podido, por nuestra parte igual, pero agradecer tanto a los sanitarios, a la gente de limpieza, a los de seguridad, a toda la gente que está involucrada dentro de los hospitales, que nosotros que hemos estado dentro y lo hemos estado viendo, han hecho una labor encomiable, arriesgándose muchas veces porque no tenían los equipos suficientes. Y ya te digo, y desde las gerencias han intentado, nosotros hemos ido a recoger EPIs a Toledo, a los servicios centrales, como medida urgente, es decir, porque tuvieran lo antes posible los sanitarios esas medidas, y bueno, pues creo que también es de agradecer de cara a ellos el esfuerzo y la labor que han hecho y que están haciendo. Muy bien, gracias.
El ámbito de la educación es uno de los que más se están prestando a la confusión en cuanto a qué es lo que se podrá hacer y qué no a partir del paso a la segunda fase de desescalada. En los centros docentes de nuestra región posiblemente ese paso se dé a partir de la semana próxima, porque es bastante probable que en nuestra provincia, en la provincia de Ciudad Real, pues pueda pasar esa fase 2. Mariló Pérez Pintado es la directora del Instituto Francisco Nieva de Valdepeñas. Mariló, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal vosotros? Pues razonablemente bien. Mi respuesta ya la he acuñado, ya igual para todos. Bien, bueno, pues queremos trasladarte. En la hipótesis bastante probable de que podamos avanzar en caminando hacia una nueva fase de desescalada, ¿cómo se está planteando en los centros? Que entiendo, imagino que si hay reapertura, la habrá exclusivamente en los centros de secundaria. En principio nosotros lo que estamos es recibiendo instrucciones cada día. Voy a dejarlo ahí porque fácil no está siendo. Claro, hay que tener en cuenta que en el tema de educación las transferencias las tenemos asumidas desde cada comunidad y hay diferencias entre comunidades. Por plantear un ejemplo, pues yo esta mañana cuando he puesto la televisión cuando desayunaba, resulta que el País Vasco ya avanzaba que iba a abrir el 20% de los centros. 20%. ¿Qué pasa con el 80% restante? No sabemos. ¿Qué va a pasar en nuestra comunidad? De momento nosotros hemos recibido instrucciones de cara a ese paso inminente, a esa fase 2 a partir del 1 de junio, indicándonos que, como tú dices, la asistencia del alumnado sería voluntaria y exclusivamente dirigida a 2 niveles, a segundo de bachillerato y a segundo de formación profesional de grado medio superior. En nuestro centro tenemos grado medio, no grado superior, pero bueno, en principio anticipamos pues que va a ser diferenciada la asistencia del alumnado, puesto que se marca como voluntaria. No se marca en el resto de niveles que tenemos en secundaria, ni siquiera en primero de bachillerato, y en primaria tampoco. De hecho, la noticia que sabíamos de nuestra comunidad inicialmente era que se descartaba la vuelta a clase, sobre todo para el alumnado más pequeño. ¿Cómo se plantea eso? Pues nosotros estamos haciendo un sondeo también entre el alumnado para saber si realmente quiere asistir ahora a clase y, por supuesto, contemplando todas las medidas desde el punto de vista sanitario y de seguridad que nos indica tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y de la propia consejería. Nosotros no podemos tener las clases con el alumnado si no hay una distancia entre ellos de 2 metros a un lado, al otro, adelante y atrás. Con lo cual os podéis imaginar que el número de alumnos por clase ahora mismo es muchísimo más bajo que el que teníamos anteriormente. Este fin de semana, el viernes en concreto, vino una empresa de la consejería que desinfectó, tengo constancia de que fueron los 3 centros de secundaria. En nuestro caso fue completo, de arriba a abajo, se ha lavado el centro por completo con una solución desinfectante de lejía y agua para dejar en condiciones de acceso. Además tenemos que tener los geles hidroalcohólicos, tienen que llevar mascarilla, los guantes no son obligatorios, sí desinfectar el calzado, en fin, todas las medidas que todos conocemos y que estamos oyendo habitualmente. Y además, como decía, tiene que ser voluntario, es decir, tiene que ser una decisión de la familia y también del alumnado, y en principio, por lo que llevamos sondeado, pues el alumnado más o menos que vemos que tiene más interés en asistir es el alumnado de segundo de bachillerato de cara a esa preparación de la EBAU, y además solamente en algunas materias, porque claro, llevan un trabajo hecho ya en casa solos, se han acostumbrado, se han habituado, y consideran que en algunas materias que a lo mejor son más de estudiar y que simplemente es prepararse de una manera ellos planificada, pues que no necesitan ahora mismo el refuerzo, y sin embargo pues en otras materias que pueden tener un contenido más práctico, pues sí lo están viendo como una posibilidad. Hasta ahora lo único que te puedo decir es que lo estamos valorando de cara a planificarlo, porque no podemos tener más de 12 alumnos en cada clase, de las que antes a lo mejor entraban 30, y que además eso tiene que estar con unas medidas, porque solamente puede haber, tiene que ser solamente de una dirección, unidireccional el paso y la salida, para que entren por un sitio y salgan por otro, en fin, todas esas cuestiones. Queda a criterio de las familias y de los alumnos el ir o no a clase, pero ¿queda a criterio de cada dirección de centro el abrir o no?
Pues sí, eso es lo que lo tengo que decir así, no me queda otra. En el Boletín Oficial del Estado, la orden que se publicó de flexibilización de las medidas de cara ya a la fase 1 incluía un apartado específico con respecto a los centros educativos, y el primer punto hablaba de que los centros, a criterio de la dirección del centro, podrían decidir si iba el personal o no y cómo organizarse. Es un punto un tanto complejo, porque realmente deja en una decisión un poco a criterio de cada cual, cuando en la dirección del centro y los equipos directivos, pues sí, por mucho que consideremos todas las medidas que nos recomiendan, no estamos con toda la información a nuestra disposición, y podrían producirse situaciones como, por ejemplo, la que hemos oído esta mañana del País Vasco. Pues el 20% de los centros abren y el 80% no, y estamos todos de acuerdo. Los padres, ¿qué piensan? Los padres de un centro están de acuerdo en que se vaya y los de otros no. El que argumenta que no abre es porque no tiene medidas, y el que abre sí. Se plantea un debate complejo, la verdad, cuanto menos. Y tanto. Hay algunos sindicatos de la enseñanza que han planteado que se está abriendo la puerta a un riesgo cierto de que se reactiven los contagios. Podríamos considerarlo así, pero yo creo que también esto se tiene que ver desde el punto de vista global. Los centros educativos no van a contagiar más ni menos que el resto de todos los establecimientos y de todas las actividades que se están realizando ahora. Igualmente, estamos en la primera fase, y si nos preocupamos por un colectivo en particular, creo que debemos preocuparnos por el resto. En el momento en que uno se puede mover a realizar compras y está con otra gente, o puedes ir estamos en el supermercado asistiendo todos los días y lo vemos, o puedes ir a una terraza de un bar y sentarte, o puedes hacer cualquier otra actividad, pues el centro no es ni más ni menos que ese mismo tipo de contacto, e incluso, si me apuran, con muchas más medidas de seguridad, porque desde luego en eso sí que estamos poniendo un especial énfasis y empeño. Para nosotros, nuestros alumnos son lo más importante, y desde luego que las medidas las vamos a cumplir a rajatabla. Pero sí, se abre una puerta complicada, la verdad, porque se pone, parece que en un punto de interrogación sobre si es más o menos seguro, pero es más o menos seguro el resto de actividades que estamos realizando en todas las otras posibilidades y ámbitos que tenemos de la vida. Debería estar en el mismo nivel, ¿no? Interesante, en cualquier caso. Mariló, recordamos nuevas fechas de selectividad de las pruebas de la EBAU. Pues sí, porque son muy importantes también, es lo que más preocupa al alumnado de segundo bachillerato. Van a ser presenciales, con lo que ello implica y lo que asusta a la gente. Lo mismo digo que en el resto de cuestiones. Una vez que hemos avanzado en una fase en la que hay un control sanitario, en la que no hay repuntes o no hay nuevos contagios, pues no debería preocupar esto más, pero sí que es cierto que se moviliza mucha gente de manera presencial. Los chicos, las nuevas fechas en nuestra comunidad para la convocatoria ordinaria son el 6, 7 y 8 de julio, pasan de ser el 3, 4 y 5 de junio, es prácticamente un mes y un poquito más después, y bueno, pues tienen unas condiciones de opcionalidad más abiertas que hasta ahora en otros años se han realizado. Y la convocatoria extraordinaria sería para el día 1, 2 y 3 de julio. Tanto en nuestra comunidad, ya en todos los centros, están previstas las fechas de convocatoria ordinaria y extraordinaria de finalización del curso de segundo bachillerato y del resto de cursos, porque van en las mismas fechas para la primera semana en ordinaria y la última semana en extraordinaria. ¿Acabará el alumnado arrastrando secuelas de este accidentado fin de curso en los próximos? Pues probablemente acabará arrastrando secuelas en positivo y en negativo. Yo espero que todos también. Seguro que hay partes que hay que mejorar, pero yo, como soy una persona optimista por naturaleza, siempre pienso que de todas las situaciones lo que debemos sacar es un aprendizaje. Creo que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que hay alumnado que a lo mejor estaba más despistado en sesiones presenciales y ahora con el cambio ha supuesto para ellos un elemento de motivación y nos han sorprendido. Hay otro alumnado que ha sido al revés, han demostrado una madurez y una autonomía que me alegra muchísimo comprobar y que de otra manera quizá era más difícil de ver en el día a día cuando siempre los llevamos de la mano, y nos abre un mundo de posibilidades de cara a las tecnologías que creo que todos deberíamos tener muy en cuenta, porque en muchas ocasiones hemos visto que el alumnado se ha adaptado con mucha más facilidad que los padres, las familias o los profesores incluso, porque al fin y al cabo se mueven en este mundo de tecnologías, y para ellos el móvil es un elemento más, y hoy en día es un ordenador personal en una mano. O sea que espero que aprovechemos todo lo bueno.
Si ya se estaba incorporando de manera cierta las nuevas tecnologías de la comunicación a la actividad docente, este episodio lo va a catapultar. Yo creo que sí, que ha supuesto un cambio importante, porque mucha gente que, bueno, justificaba a lo mejor el no uso porque no había necesidad, ahora sí que la ha habido, y ahora se ve que hay otras posibilidades que son muy amplias y que no son nada desdeñables. Eso no significa que se abandone la forma tradicional en absoluto, sino que ambas deben de convivir y que se debe de sacar partido a una nueva forma de plantear la educación, mucho más abierta, mucho más amplia, mucho más coordinada, interactiva entre el profesorado, para no agobiar con materias separadas y para que haya un protagonismo del alumno y de la alumna, que yo creo que debe ser fundamental hoy en día. A mí me parece que esa oportunidad deberíamos aprovecharla, ¿sí? Finalmente, la crisis que aún tenemos encima, ¿en qué manera va a afectar a la organización del próximo curso académico? Pues eso es una pregunta difícil de responder ahora mismo, porque nosotros estamos planteándonos muchas dudas en ese sentido. No sabemos si vamos a poder conservar las ratios como la teníamos hasta ahora. La verdad es que es bastante complicado, porque sí que es cierto que en muchos niveles nuestras ratios son muy elevadas. Y yo pienso que en bachillerato la ratio marcada a nivel oficial son 40 alumnos por aula. Ahora lo veo impensable, la verdad, tal y como se están planteando las cosas. Entonces veo dificultades en cuanto a la organización presencial exclusivamente. No, de las fórmulas que he oído, y que son muchas y que podríamos aportar, pues no veo que ninguna de ellas satisfaga a todos los colectivos, porque es muy difícil plantear a las familias que se aborde parte presencial, parte a distancia. Al fin y al cabo, si tú tienes que ir a trabajar todos los días, pues te plantea un problema el cómo vas a atender a tus hijos e hijas en casa cuando les toque estar presencial. Entonces creo que debe ser una fórmula que se debata entre los distintos colectivos y que veamos cómo se puede abordar, porque a pesar de que hay muchas experiencias realmente de educación a distancia, nosotros conocemos muchas experiencias posibles, pero no en estos niveles, y creo que va a ser complicado, y en eso tendremos que hacer un esfuerzo todos. De momento no hay nada decidido, esperaremos instrucciones y esperaremos a ver cómo nos organizamos. Pues Mariló Pérez Pintado, directora del Instituto Francisco Nieva, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio. Muchas gracias a vosotros, un placer.